La orientación del presupuesto vendrá al bienestar social. Tenemos que estimar la premisa del 25% de incremento en la pensión del adulto mayor para que sea superior a los 6,000 pesos bimestrales. Tenemos que voltear a ver todos los demás programas que complementan esta política de protección social del gobierno federal. Va a contener un alto componente social el próximo presupuesto de eso. Siempre los presupuestos en años electorales nos vuelven locos a cualquier país, ¿eh? No somos el único. La tarde de hoy ya formalmente se presentó el paquete económico el presupuesto, paquete económico para el último año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para programas sociales se tiene planeado destinar 727,000 millones de pesos. Al programa de pensión para adultos mayores le quieren dar 25% más de recursos. Su presupuesto sería de 456,000 millones de pesos. En el rubro de obras, el Tren Maya es uno de los ganones, con 120,000 millones de presupuesto, muchísimo más de lo que originalmente se dijo. Y también habrá que ver si esto nos endeuda o de dónde sale la lana. Se planteó un gasto de poco más de 9 billones de pesos, lo que significa 4.3 más que el año pasado. Hacienda prevé que la economía de México crezca entre 2.5 y 3.5. En este último renglón parece que hay un consenso. Bueno, vamos a revisar el paquete y le hemos pedido al doctor en Economía, Luis Fonserrada, director general, quien fue director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado durante algún tiempo, académico, pues hablar del tema, ¿no? Si le parece. Bueno, querido Luis, como siempre, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Qué cara le pones de bote pronto al presupuesto, querido Luis? Pues mira, si quieres vamos por partes. Los supuestos de crecimiento de 3%, esa es la media, no es probablemente ligeramente alto. El de este año creo que está bien, el del 23 que proponen, pero el del año próximo puede estar un poco alto. Es muy probable que esté más cerca del 2,5 para el año próximo. La inflación se ve razonable, la tasa de interés, en fin, estas variables macroeconómicas se ven razonables. Pero vamos al presupuesto, Javier. El monto del gasto es extraordinariamente alto. El déficit que están proponiendo tener es de 5,5 puntos del PIB. A ver, eso es un déficit muy alto que yo creo que no veíamos desde hace muchos, muchos años. Y eso quiere decir que se requiere financiamiento. Déficit quiere decir deuda, sí, deuda nueva. Y cada año hemos estado teniendo, todos estos años, déficits de 3, de 3,5, de 2,5. El de este año va a ser de más de 4% y están planteando un déficit para el año que entra todavía más grande de 5,5%. Si es déficit, quiere decir que no se cubre con los ingresos del gobierno, que es deuda, que hay que pedir prestada. Y ahí suceden un par de cosas que son complicadas. Una, cuando pides tanta deuda, o deuda pequeña o deuda grande, hay que pagar los intereses de la deuda. Aunque no pagues el capital, los intereses se tienen que pagar. A ver, en el último semestre, Javier, ese costo financiero se incrementó con respecto al año pasado 34%. Entonces, con una deuda creciente todavía para el resto de este año y con un 5,5% adicional del PIB durante el próximo año, el costo financiero va a ser muy grande. Puede llegar a tener un porcentaje de 25% probablemente, o entre alrededor de 23%, entre 23 y 25% de los ingresos. Es decir, la cuarta parte de los ingresos tributarios, casi la cuarta parte, va a tener que ser utilizada para pagar intereses sobre la deuda, porque la deuda está creciendo mucho. Ahora, y esto quiere decir
que el espacio que les va a quedar en el presupuesto para otras cosas es menor. Y sí, el año que entra muy claramente están las prioridades que comentaste. En el presupuesto muy grande viene entre los proyectos de infraestructura, en primer lugar, de manera brutal, el Tren Maya, que si de veras se gasta estos 120,000 millones de pesos que comentaste, que es muy probable que lo haga, su costo acumulado va a ser de alrededor de 700,000 millones de pesos. Es decir, como 3 puntos del PIB, es un proyecto extraordinariamente caro, ¿no? Y van 40,000 millones de pesos para obras hidráulicas, que eso es urgente, sobre todo porque tenemos presas que tienen más de 150 años y que no se les ha dado mantenimiento, y bueno, y otros, pero todo es menor comparado con el Tren Maya. Sí. Y efectivamente el programa es también el que comentabas, los programas sociales son de más de 700,000 millones de pesos también. Entonces, es un presupuesto muy agresivo. Los programas sociales son extraordinariamente altos y efectivamente no es sorprendente que sea en un año de elecciones, con 465,000 millones de pesos para adultos mayores, un programa de becas de casi 90,000 millones. Los otros programas de Sembrando Vida y La Escuela es Nuestra son otros 70,000 millones. Entonces, bueno, evidentemente todo esto pues no está desvinculado de las elecciones, Javier. Oye, Luis, déjame preguntarte, ¿de dónde sale la lana? Se tiene que pedir prestada, no tiene remedio, sí. A fuerza. Y vamos a tener que pedir prestados 5,5 puntos con un PIB de alrededor de 30,000, un poquito más, 32,000 millones de pesos. Pues si multiplicas eso por 5, pues se va a tener que pedir prestado 5 puntos de 300,000. Perdón, ¿verdad? Sí. Entonces, es gigantesca la cantidad de dinero que se va a tener que pedir prestada. El 10%, fíjate, el 10% del PIB serían 1,500,000,000, un poquito más, 1,800,000,000. Quiere decir que se va a tener que pedir prestado casi 1 billón de pesos. Es una cantidad extraordinaria. ¿Quién nos los va a prestar? ¿De empresarios mexicanos le meterán? ¿Quién lo va a prestar? ¿Cómo se paga todo eso? Y el presidente, lo digo porque su discurso ha sido ese, las obras emblemáticas no vamos a pedir prestado, van a salir de lo que nosotros tenemos. No, bueno, pues no hay manera de que salgan lo que nosotros tenemos. Ahí está clarísimo el déficit. Si no hubiera déficit, no se pediría prestado. Si hay déficit, se pide prestado. Sí, claro. Hay dos formas de conseguir el dinero. Internamente, pidiéndole a la gente que compre CETES y que compre bonos en México, denominados en pesos mexicanos, o recurrir al exterior. Se ha estado refinanciando parte de la deuda del gobierno y de Pemex en el exterior, pero nos está costando este refinanciamiento, o sea, volver a pedir para pagar cada vez más. Es decir, estamos pagando tasas mucho más altas cada vez. Sí. Y en el caso de los pesos, conseguir financiamiento en pesos, que son los CETES y que son los bonos, pues también hoy está pagándose 11% los CETES y los bonos andan por ahí, un poquito más abajo, los bonos de 5 años, de 10 años, pero el costo de refinanciarte tanto, de buscar tanto dinero, sube. Bien. Y además, estos déficits tan altos, con ese costo financiero tan alto, como decíamos, pues le va a ir restando. A ver, quien llegue va a tener un paquete, no un paquete económico, sino un paquete. Sí. Porque va a tener que resolver deuda muy alta y costo financiero muy alto.
¿resuelve en algo un plan agresivo, por ejemplo, para la inversión extranjera? Mira, la inversión extranjera puede llevar más crecimiento y puede generar empleos y eventualmente eso puede incrementar el impuesto sobre la renta, pero nada muy significativo comparado con el tamaño de esto, Javier. Claro. Y con un crecimiento como el que estamos viendo, ya está considerado. El crecimiento de 3% que tienen ya está considerando inversión nacional e inversión extranjera. Entonces, ya está ahí. No es que algo adicional pudiera venir. Ya están suponiendo que llega. A ver, Entonces, dos asuntos ahí tampoco es una solución. Sí, claro. Dos asuntos para pensarle. El primero es, el Tren Maya significa también para el país una inversión, presumo, de mediano y largo plazo. Significa poner, ese es uno de los objetivos que tiene el presidente, poner al sur auténticamente en el mapa. ¿Algo te resuelve? ¿Algo te va creando un camino para resolver esta brutal inversión en el propio tren? O, bueno, además, con el gran problema que traemos de la construcción misma del tren en función de los grupos ambientalistas que no están hablando por hablar, ¿no? Claro. Sí. Mira, es un tren, es muy difícil que un tren llegue a ser rentable, es decir, que su costo de operación, quitándole ya la inversión, que eso jamás se va a poder recuperar, jamás, un tren es muy difícil que sea rentable. Este no va a ser rentable, es decir, va a significar un costo para el erario permanente adicional. Y como además se ha dicho que no se trata de que sea un proyecto que produzca dinero, entonces, pues peor tantito. Así que, ¿cómo puede aportar? Pues probablemente va a facilitar el transporte de turistas. ¿Algo de carga habrá? Pues sí, también, pero no es algo que vaya. Además, hombre, ya está lo que está conectando el Tren Maya ya está conectado por carreteras. Habría otras cosas mucho más importantes que haber hecho de infraestructura. Mejorar las carreteras, los puertos en el sur. Y creo que si hay alguna aportación, no va a ser significativa, Javier. A ver, segundo asunto para hablar del AIFA y todo el lío que traemos, con que la gente, hoy hablaba con especialistas, Luis, y nos decían, es que no es el feo de las líneas aéreas al AIFA, sino que la gente no quiere ir al AIFA. Entonces, cada vez que ve que es el AIFA, se cambia de vuelo, aunque tenga que tardar. Bueno, pero hablo ahora del caso de Dos Bocas. ¿Realmente vamos a producir la gran cantidad de barriles que se ha dicho hacia final de este año? Porque se dice que ya está produciendo. Cuestión que en sentido estricto no son barriles, pero sí de que está produciendo, está echada a andar Dos Bocas. Sí, no parece que sea factible. Lo que sé es que esta refinería sí tiene los mejores avances tecnológicos y que es una refinería pues de vanguardia, que iba a costar $4,000 millones al principio, luego 6,000, luego 8,000. Hoy parece que vamos a estar en $18,000 millones, ¿no? Pero no parece que vaya a lograr refinar el crudo para producir gasolina en los volúmenes en que se ha planteado. Tampoco es muy complicado que Pemex vaya a producir, y este es otro tema, la cantidad de barriles que están en el presupuesto, lo que se está considerando como un ingreso adicional, sí. Por lo que es probable que el déficit que están anunciando de 5,5 para el gobierno y de 4,9 para todo el sector público, 5%, sea más alto, Javier, también. Oye, a ver, para cerrar, ¿el precio del barril de petróleo? Ese es conservador, sí. No se ve mal, creo que puede perfectamente mantenerse. Creo que allí no están exagerando. ¿El PIB anual, 3%? ¿Sí estamos ahí?
Creo que es un poco alto, yo creo que va a estar más cerca de 2,5, lo que también quiere decir que muy probablemente tengamos menos recaudación, otro elemento para incrementar el déficit, junto con la producción del petróleo, que también se ve difícil. Sí, sí, sí. ¿Dólar? El dólar me parece que puede ser. De hecho, es probable que incluso termine por abajo de lo que ellos están planteando para este año, el 23. Y yo creo que anda en los montos en que puede suceder. Sí, sí, sí. Yo creo que el dólar va a andar por ahí. ¿Qué cara tendrá que poner en toda esta materia económica? Porque se habla mucho de que anda bien la economía, Luis. Se habla mucho de que esté estable, etcétera, ¿no? Y eso se pondera, y si la economía anda bien, vienen los votos. ¿Es un presupuesto pensando en votos? ¿Es un presupuesto pensando en qué finalmente, Luis? Sí, mira, la economía viene creciendo bien y este año va a crecer arriba de 3%. Pero ¿qué es lo que está provocando el crecimiento de esta economía? Es muy importante tenerlo presente. Sí. Y lo que lo está permitiendo es 60,000 millones de dólares de remesas que estamos recibiendo y las familias lo están gastando. Es decir, el consumo, que es la principal fuerza de crecimiento ahora, está siendo muy importante. La inversión privada no se está recuperando. El incremento que hubo en la inversión recientemente es todo por construcción y es construcción pública buscando precisamente el terminar los proyectos estos del gobierno, ¿no? Del presidente. Sí. Entonces, las razones por las que está creciendo es por un gran gasto del gobierno en esta parte, y también en consumo del gobierno y el consumo privado, sobre todo alimentado por esto. Es cierto que el empleo ha mejorado ligeramente, pero los niveles de los sueldos no han mejorado. Entonces, este es un esquema que no es sostenible. Un gasto público no puede mantener el crecimiento para siempre. Sí. Y las remesas, pues están ahí, siguen ayudando. Entonces la economía se va apoyando en otros elementos que no son los sólidos de una economía, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Sí hay fragilidad en las finanzas públicas y esta fragilidad en las finanzas públicas eventualmente se puede convertir en un obstáculo para seguir creciendo, Javier. Okay. En una palabra, mi querido Luis, ¿cómo defines el presupuesto? ¿O en un número, cómo lo prefieres? Pues mira, me preocupa mucho el déficit. Sí. El déficit que están planteando es muy preocupante. Eso implica costo financiero muy alto y dado que el gran monto se va a programas sociales y a los proyectos del Tren Maya, pues queda poco para salud, queda poco para educación, queda poco para tantas otras cosas que requiere el país como infraestructura en otras zonas del país, Javier. Carreteras, puertos, aeropuertos, en otras zonas, en otras regiones del país. No es un presupuesto que yo pudiera calificar con 10. Un déficit alto, dirigido a 3, 4 cosas, con un gasto social, con un gasto electoral importante, digamos. Eso sí, es lo que claro. Es. Sí. Yo le pondría un 5. Órale. Bueno, pues querido Luis, ya veremos, y digamos, es año electoral y eso, como siempre nos dices, eso cambia mucho las cosas. Gran saludo, Luis. Muchas gracias. Saludos, Javier. Gusto en verte. Buenas noches. Bueno, yo espero que le hayamos dado, vía la mirada de Luis Fonserrada, algunos elementos para ver el presupuesto. Es que sí es importante los programas sociales. La clave del asunto es de dónde sale todo. Y yo creo que usted y yo en eso estaríamos más o menos en la misma, ¿no?